Buenas tardes. ¿Ven mi pantalla? Sí, Buenas doctor, sí tardes. se ve. Buenas tardes. Y está en... Ahí está en modo presentación, ¿sí la pueden ver? No, doctor. No se ve en ¿No modo está? presentación. ¿Pero sí avanza? Tampoco. No, tampoco. Sí. Ahí. ¿Pueden ver la pantalla? Sí se ve, doctor, pero no está en modo presentación. Sí, bueno, no sé qué pasa acá. Vamos a Tiene tener que que... compartir la pantalla completa, doctor, no solo una Sí, sí ventana. la pongo. Ah, ya, bueno. Voy a tener que hacerla así, porque si no, no va a avanzar. Ahí sí ven que avanza, ¿no? Sí, sí está avanzando. Ok. Bueno, el tema de hoy es cefaleas. Dentro de estas, la migraña es la más común y más frecuente en neurología. Recordemos que nuestros antepasados describían el dolor de cabeza como un castigo divino. Por tanto, hicieron muchos tratamientos. Dentro de estos, la trepanación craneana fue uno de ellos, que originó pues que los pacientes tengan algún tipo de intervención por este dolor de cabeza. Obviamente también la trepanación se hacía para las guerras y los accidentes. Vamos a ver ahora un poco de generalidades, definición, clasificación, epidemiología y tratamiento. Las cefaleas como síntoma predominante, pues vemos que el 90% se debe a cefaleas primarias, y las primarias se dividen en migraña y cefalea tensional en un 90%. Y el 10% a cefaleas de otra causa, como cefaleas secundarias debido a un proceso expansivo intracerebral, debido a un sangrado, otras cefaleas primarias como son las neuralgias craneales. Las cefaleas primarias, pues hay mecanismos neuroquímicos implicados, hay liberación de ciertas sustancias que van a producir un proceso inflamatorio transitorio. Y la cefalea secundaria, pues los mecanismos están bien definidos, por ejemplo, un proceso expansivo intracerebral, una hemorragia subaracnoidea, una meningitis, una encefalitis, etc. Y las neuralgias craneales, pues es una inflamación de ciertos nervios que tienen que ir hacia la meninge o hacia el cuero cabelludo y producir dolor de cabeza. La clasificación internacional entonces de las cefaleas del 2018 por la Sociedad Internacional de Cefalea, pues dice que tenemos las cefaleas primarias, la cefalea tipo migrañosa, la cefalea tipo tensional, la cefalea autonómica trigeminal y otras cefaleas primarias. Y en las secundarias, pues divide a las cefaleas por traumas, por problemas cervicales, por problemas vasculares, por problemas infecciosos, etc. Entonces, son múltiples las causas de cefalea secundaria. En nuestro país, la primera causa de cefalea secundaria es la neurocisticercosis, ¿okay? Que puede originar epilepsia o cefalea. Y otras cefaleas, otras neuralgias craneales, son lesiones de los nervios craneales faciales o otros desórdenes que puedan originar dolor. Son poco comunes. La migraña es un dolor de cabeza cíclico y periódico, que puede ser cada 2 semanas, cada mes, cada 6 meses, pero siempre es repetitivo y siempre tiene casi las mismas características. Es hemicraniano, es pulsátil, puede haber fotopsias, náuseas, vómitos, etc. La cefalea tensional, en cambio, es un dolor
La intensidad nosotros medimos del 0 al 10, donde 10 es el máximo dolor. Y en este caso la cefalea tensional es un dolor tipo 5, 6 sobre 10. Se llama un dolor tipo sordo, que es bifrontal y occipital, ¿no? Incrementa con los periodos de estrés. Y la cefalea y migraña tensional, que es una combinación de ambas, se llama cefalea mixta, es decir, una persona que está originando un curso tensional, que está cursando un cuadro tensional y tiene migraña, pues va a tener ambas cosas. Va a tener un dolor de cabeza persistente y va a haber episodios de incremento de este dolor que van a ser las etapas de la migraña. La cefalea racimo, en cambio, es más en hombres, es una cefalea muy intensa, como una descarga eléctrica, 10 sobre 10 de la intensidad del dolor, pero es espaciada, puede ser una vez al año, digamos. La neuralgia del trigémino es un dolor tipo descarga eléctrica a nivel de las encías y los dientes que va a originar dolores permanentes, generalmente a veces difícil de tratar con analgésicos comunes y puede ser debido a una compresión vascular, puede ser debido a un tumor en esa zona. La cefalea debido a un tumor cerebral es increscento, es decir, empieza de forma leve, pero es permanente y continua y a medida que pasa el tiempo se hace más intensa y empeora con situaciones como las maniobras de Valsalva. Entonces, las cefaleas secundarias tienen estos signos de alarma. Hay que vigilar si el paciente tiene además fiebre, mialgias, pérdida de peso o efectos secundarios o riesgos secundarios como historia de neoplasias, VIH, uso de corticoides crónicos, insuficiencia renal, etc. O los signos que puedan producir alteración como trastornos mentales, como convulsiones o como un déficit motor. En ese caso hay que tener una cefalea secundaria, un tumor, a un stroke, etc. Hay que tener cuidado con unas cefaleas de inicio súbito, como la cefalea en estallido en una hemorragia subaracnoidea o en un aneurisma cerebral que se ha roto, ¿no? O la cefalea después de los 50 años, que es persistente. La migraña aparece entre los 18 a 40 años, pero después de los 50 años es poco común. Si es un dolor de cabeza persistente, hay que pensar en un proceso expansivo intracerebral. O los cambios en el patrón de dolor, como si es progresiva, aumenta con la posición, precipita con las maniobras de Valsalva, que es al aumento de la presión intraabdominal, le decimos tosa o puja. Al aumentar la presión en el abdomen va a aumentar la presión intracerebral y si hay aumento de dolor, pues puede ser un tumor, digamos, ¿no? O si el paciente tiene papiledema, indica hipertensión endocraniana o una cefalea que empeore en el embarazo, se desencadena en el embarazo. Entonces, la cefalea tensional es la cefalea primaria más frecuente, más en mujeres 2 a 1, y se asocia a factores psicológicos que puedan empeorar su situación. Es una cefalea ocasional, pero también puede ser episódica o puede ser crónica, ¿no? Y generalmente se asocia a pacientes con un cuadro depresivo de fondo. Entonces, las cefaleas primarias, primero se descarta una cefalea secundaria. En todo paciente con cefalea voy a pedir una tomografía cerebral. Si descarto que es una lesión, pues estamos ante una cefalea primaria. Y debo decir, esta cefalea primaria es episódica, ¿y cómo la defino? Si tiene una frecuencia menos de 15 días de dolor al mes. O es crónica si tiene más de 15 días de dolor al mes. Y esta crónica se divide a su vez en corta duración, menos de 4 horas diarias, o larga duración, más de 4 horas diarias. Y estas cefaleas generalmente tienen abuso de analgésicos o de AINES porque el paciente todo el día está con dolor de cabeza. Entonces, si un paciente tiene una cefalea crónica diaria, puede ser una migraña crónica, puede ser una cefalea tensional crónica, una cefalea persistente diaria de nuevo o una hemicrania continua, que es una neuralgia craneal. La nueva clasificación, la nueva definición de migraña dice que es un trastorno cerebral caracterizado por un fenómeno de hiperexcitabilidad neuronal en el cual tengo un paciente genéticamente susceptible y capaz de activar el sistema trigémino vascular, generando consecuencias médicas y biopsicosociales. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues puede decir que la cefalea tiene una frecuencia y esta frecuencia puede ser
de alta frecuencia cuando tenga 10 a 14 ataques al mes, de baja frecuencia hasta 9 ataques, o crónica, hemos dicho, más de 15 ataques al mes. Eso lo va a definir. Sabemos que la migraña es una enfermedad discapacitante, es la tercera causa de consulta neurológica, tercera causa de enfermedad más frecuente, la séptima causa de discapacidad, la cuarta causa de ausentismo laboral, de compromiso laboral. Por tanto, es una enfermedad económicamente desfavorable, ya que si una mujer o un varón está con migraña, va a faltar, su rendimiento laboral es menor, etc. ¿No? Entonces, es una enfermedad discapacitante. La prevalencia en el mundo es muy variada, va desde 5.7 o 5.3 en Perú, que son pocos estudios que se han hecho, hasta 24 en Europa. Entonces es muy fluctuante la prevalencia. Generalmente nosotros tenemos dos picos, el primer pico que aparece entre los 20 y 29 años hasta los 40 y 49 años, que es donde más se presentan las migrañas en mujeres. En hombres también, recordemos que es menos común, pero cuando el hombre tiene migraña es más discapacitante o la intensidad del dolor es mayor. Entonces tenemos también dos picos, de 20 a 29 y hasta 40 a 49 o hasta 59. Vemos que los extremos de las edades pues son poco común que haya cefalea. Hay una cefalea migrañosa infantil que empieza a los 4 años de edad hasta los 10, pero eso es menos frecuente. Y la migraña crónica es hacer aquel paciente que tiene dolor más de 15 días al mes, pues tiene una prevalencia de 1.86 en mujeres, igual en las mismas edades, de 18 a 29 hasta 40 y 49, y en hombres es menos común, 0.39, 0.79%. ¿Okay? Entonces sigue siendo las mujeres las que encabezan la prevalencia de migraña crónica. Habíamos hablado de que hay factores genéticos, y esto lo demostramos o lo preguntamos en consulta. Le decimos, viene una paciente, tu mamá tiene dolor de cabeza, tu abuela tenía dolor de cabeza, pues sí hay factores, hay un patrón y hay ciertas proteínas que se expresan, hay moléculas que van a producir que haya un problema de factores de riesgo para primer grado y para hasta cuarto grado, ¿ok? Entonces, vamos a tener que los estudios epidemiológicos sugieren que la migraña con y sin aura tiene un patrón heredable, ¿ok? Entonces, si tengo un familiar en primer grado y tengo una migraña sin aura, el aura son las fotopsias, los escotomas que el paciente puede tener antes del dolor de cabeza. Sin aura, hasta 1.9 meses el riesgo de desarrollar migraña. Y si tengo con aura, hasta 4 veces el riesgo de sufrir migraña con aura. Entonces, la migraña con aura parece ser la que más se transmite, de generación en generación. Esto creo que está ahí. Entonces, la migraña se clasifica. Primero era la clasificación de las cefaleas, ahora es la clasificación de la migraña, sin aura y con aura. Y las que tienen aura pueden ser tipo migraña, tipo no migrañosa, cefalea hemipléjica familiar, donde el paciente tiene un déficit motor en el hemicuerpo afectado, hemipléjica esporádica o basilar que viene con vértigos. En los niños puede haber vómitos, higos, migraña o dolor abdominal y un vértigo paroxístico. Entonces es difícil de diagnosticar. También hay una migraña retiniana o migraña oftalmoplégica en el cual el paciente puede ver luces o puede perder la visión transitoria de ese ojo más dolor de cabeza. Y las complicaciones pueden ser que la migraña se cronifique, un estatus migrañoso que dure más de 3 días de dolor de cabeza intenso y no mejore con analgésicos, un aura persistente sin infarto cerebral, un infarto migrañoso, vamos a ver por qué, y crisis desencadenantes por migraña, ciertas crisis epilépticas. Entonces, para hacer el diagnóstico, debo tener los 3 principales síntomas, que son náuseas, discapacidad y fotofobia, es un dolor que no mejore con nada. Entonces, si yo tengo 3 de estos síntomas, voy a tener una probabilidad de 93% de diagnóstico. Si tengo 2 de 3, un 81%. Después ya viene el dolor en el hemicráneo, la fonofobia, las auras, etc. ¿Ok?
Pero esos tres son primordiales para el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la evolución de la migraña? ¿Qué es lo que va a pasar? Es un trastorno vascular, luego es un trastorno neurovascular y va a ser un trastorno cerebral, que tiene como finalidad activar el sistema trigémino vascular. Y esto va a producir una sensibilización central, una hiperexcitabilidad cortical y una sensibilización periférica. Este es el sistema trigémino vascular. Vemos acá el nervio trigémino que tiene el ganglio de Gasser y su conexión con el tronco cerebral. Y del ganglio de Gasser pues salen las terminaciones a las arterias de la meninge. Entonces se va a activar o se va a inflamar todo este nervio trigeminal y va a producir una vasodilatación y vasoconstrucción de las arterias de la meninge media. Esto va a activar el tronco cerebral, la corteza y va a originar las fases de la migraña. ¿Okay? Entonces, es la activación del sistema trigémino vascular. Entonces, va a haber diversos estímulos que van a ir al hipotálamo y va a originar el pródromos, que son náuseas, vómitos, fotopsias, fonofobia. Va a activar el núcleo de Rafe y el locus ceruleus, va a producir liberación de potasio y aminoácidos excitatorios, va a producir disminución del flujo sanguíneo, oligemia cortical y esto es la aura. Vamos a ver. Luego activa el sistema trigémino vascular que se libera la sustancia más importante, es el gen activador de la calcitonina, ¿ok? Y los compuestos vasoactivos que van a derivar de la vasodilatación y la vasoconstricción y por tanto una inflamación estéril y esto va a originar el dolor. Esta vasodilatación va a estar dada por el receptor 5-HT1B, que es un receptor de histamina, y la inflamación por el receptor 5-HT1D. También son receptores de histamina, ¿ok? Importante recordarlos. Entonces va a haber una sensibilización periférica en el cual el paciente va a tener hiperactividad de las fibras del cuero cabelludo y una sensibilización central con activación de estos sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Una fase de aura. En el 90% los pacientes tienen fotopsias. ¿Por qué? Porque esta zona va a producir vasoconstricción y va a producir menos flujo sanguíneo. Entonces, la disminución del flujo sanguíneo va desde el lóbulo occipital hasta la parte frontal, la unión del lóbulo parietal con el frontal, que se llama el homúnculo motor o la cisura de Rolando, la cisura central. Entonces, este escotoma o esta aura, el paciente dice, empieza con fotopsias, ve destellos de luces y luego, después de una hora, 30 minutos, va a tener dolor de cabeza. Entonces, acá es donde, como hay menos flujo sanguíneo, puede originar problemas motores, sensitivos, problemas de lenguaje, porque hay disminución del flujo sanguíneo. Entonces, esto va a haber una hiperemia de 3 minutos, va a haber flashing, destellos de luz, y esta disminución del flujo sanguíneo puede durar hasta 2 horas, ¿ok? Y alcanza al surco parieto-occipital, se llama. Entonces, en compensación de esto, ¿qué es lo que se va a producir? Una dilatación y aumento del flujo sanguíneo de la arteria meningia media. Primero hay vasoconstricción y después vasodilatación. Y esta vasodilatación va a activar el sistema trigémino vascular, que viene acá. Entonces empezó acá, luego a la parte parietal, y luego activa el hipotálamo, y esto va a activar el sistema trigémino vascular, que va a activar las arterias de la periferia. Entonces, esto va a dar como resultado una fase de cefalea, dolor, va a producir inflamación en la meninge, esta inflamación transitoria, ¿ok? Y en la piel y los músculos adyacentes al cuero cabelludo. Es por eso que las pacientes con cefalea dicen, me duele el cuero cabelludo. Cuando yo me peino, me duele el cuero cabelludo. Eso indica que está inflamado los nervios del trigémino que van al cuero cabelludo. Entonces va a haber una vasodilatación primero y un edema neurogénico que va a producir inflamación estéril y esto va a producir la liberación del gen activador de la calcitonina, el principal agente implicado en la fase de cefalea de la migraña.
¿Ok? Este gen del activador de la calcitonina va a producir activación de neuronas, una sensibilización central, una alodina cutánea y una modulación de la inflamación neurogénica. ¿Ok? Por tanto, la meninge se inflama. Es como si produciera una meningitis estéril transitoria. ¿Por qué? Por este neurotransmisor, gen activador de la calcitonina. Es por eso que el tratamiento está dirigido a bloquear esta sustancia. Entonces, en resumen, tenemos que primero se activa la parte visual, luego viene la fase, esta es la fase del aura, las fotopsias, la fase de la cefalea, esta fase de la cefalea se disemina, activa el hipotálamo, activa el sistema trigémino vascular, produce vasodilatación compensatoria y después esto se activa y va a originar ya también lo que es los síntomas de náuseas, vómitos, ¿ok? Porque va a activar el núcleo visceral del tronco cerebral. Entonces debemos dar un medicamento que bloquee las náuseas a nivel central, no a nivel gástrico. ¿Okay? Entonces para eso sirve la metoclopramida, bloquea este núcleo visceral y no el Gravol que actúa a nivel intestinal. Entonces, ¿cómo sé que se activa todo esto? Porque si yo hago una resonancia funcional, pues cada una de las partes que estoy hablando se activa a nivel cerebro, la fase premonitoria, donde hay náuseas, fatiga, donde hay cambios con la luz, fotosensibilidad o aumento de la sensibilidad sonora, etcétera. Viene la aura y activa la parte occipital, donde hay síntomas visuales, sensoriales, del lenguaje, y luego viene la cefalea, donde ya se va a activar el tálamo y el sistema trigémino vascular, y la parte postdrómica, donde te queda todavía como cansado, fatigado, activa la corteza, el tálamo y el hipotálamo. ¿Ok? Cada uno está identificado. ¿Qué es una migraña? ¿Qué es la cefalea crónica o migraña crónica? Entonces, yo ya tengo cefalea migrañosa, ¿y qué hace que se cronifique? Pues las de baja frecuencia tenía esporádicamente una vez al mes, una cada 2 meses, va a aumentar de frecuencia, se vuelve de alta frecuencia y finalmente se cronifica. ¿Y qué desencadena para que se cronifique? Pues varios factores. Dentro de ellos se ha visto que es la obesidad. La obesidad lo que hace es aumento de los adipocitos, aumenta el tono simpático, aumenta el sistema trigémino vascular, por tanto aumenta el gen activador de la calcitonina y se vuelve un círculo vicioso, que hay más sedentarismo, más aumento de apetito, más sustancias que se llaman onerexinas, que estos van a aumentar el riesgo biológico de mayor producción de gen activador de la calcitonina. Entonces, la obesidad es una de las principales causas de cronificación de la migraña. Otro es el maltrato psicológico o sexual, de negligencia, etcétera, el maltrato físico que va a originar en el cerebro de la persona maltratada, pues cambios y más producción de sustancias proinflamatorias. Otro es la periodontitis. La caries dental se ha visto que en mujeres que tienen migraña va a originar producción constante de sustancias inflamatorias que van a hacer que se cronifique la migraña. Otro es la alodinia cutánea, que es el síntoma principal, que les decía que es por la activación del sistema trigémino vascular, donde las pacientes dicen, me duele la cabeza y me duele el cuero cabelludo. Todo el tiempo se quejan de que les duele al pasar el peine, al tocarse, y eso va a originar que las pacientes tengan cronificación. Otros son el abuso excesivo de analgésicos, pues si tengo dolor diario voy a tomar varios tipos de medicamentos y esto va a ser dependencia y por tanto va a haber un abuso de sustancias. Y el consumo excesivo de cafeína. Normalmente puedo tomar 2 tazas de café al día, pero ¿por qué? Porque la cafeína produce vasodilatación y evita el dolor de cabeza, pero si tomo más de 6, 8 tazas de café, tiene un efecto contrario, un efecto rebote. ¿Cuál es el tratamiento entonces? El tratamiento está basado en la fisiopatología. Habíamos dicho que tenemos una parte periférica, donde se produce vasodilatación, y una parte central, donde va a haber vasoconstricción en la parte occipital, el origen del dolor. Entonces, acá están los receptores que les decía, el receptor 5-HTB, que es un receptor de la vasoconstricción que debe ser bloqueado, y el 5-HTD,
que es el receptor trigémino vascular, que también debemos bloquearlo para evitar la fase de la cefalea. Entonces, en base a eso tenemos medicamentos. Entonces, cuando yo tengo una paciente con crisis de migraña, debo clasificar de acuerdo a la intensidad del dolor. Si es un dolor leve, tiene una crisis leve, pues voy a manejar con AINES, naproxeno, ibuprofeno, aspirina, ketoprofeno, diclofenaco. Si ya tiene una crisis moderada, es decir, hay un dolor más intenso, voy a tratarlo con triptanes. Triptanes son medicamentos actualmente los más efectivos para dolor migrañoso, bloquean al receptor 5-HT1B y se da en dosis de desde 40 hasta 50, depende de la presentación. En nuestro país tenemos sumatriptán, naditriptán, son los más usados. Estos son por vía oral, empiezan a actuar a la media hora de haber tomado, entonces son muy efectivos cuando tengo una crisis moderada. Entonces, la dosis de los AINES que se usa son dosis altas, el doble de dosis que para un dolor normal, ¿ok? Por eso que usamos aspirina, 1000 gramos, naproxeno hasta 1000, ibuprofeno hasta 1200, dexketoprofeno, etc. Y los triptanes también pueden ser de varias vías, vía oral, vía subcutánea, vía nasal, que sería la más rápida en actuar, pero no la tenemos disponible en nuestro país, solo tenemos la vía oral, no hay nasal ni inhalatorio. Ya cuando hemos tratado la crisis, debo tener un tratamiento preventivo. Recordemos que el tratamiento preventivo es cuando el paciente tiene más de 15 días de dolor al mes y más de 4 horas de duración, migraña crónica. En ese caso, vamos a usar antiepilépticos. Los antiepilépticos o los antidepresivos lo que hacen es bloquear a los receptores del dolor. Y estos son desde antiepilépticos como valproato de sodio, topiramato, betabloqueantes como metoprolol, propanolol, timolol y los antidepresivos tricíclicos como amitriptilina. Algunos otros antidepresivos duales como venlafaxina. ¿Okay? También podemos usar calcio antagonistas como la flunarizina. Serían los principales medicamentos usados de forma preventiva. ¿Cuánto tiempo voy a usar? 6 meses. La toma es diaria, haya o no haya dolor. Lo que va a hacer es prevenir una crisis de migraña, que el dolor sea menos intenso o menos frecuente. ¿Cuánto tiempo le va a proteger? Después de tomar 6 meses de tratamiento, en promedio unos 2 años. ¿Ok? Entonces, lo que más usamos va a depender mucho de las comorbilidades del paciente. Generalmente yo uso propanolol, que es bastante bien usado porque no produce sueño en mujeres jóvenes. Después podemos usar topiramato, que es el principal antiepiléptico, y va bien. Y después podemos usar, si el paciente está deprimido, no puede dormir o tiene otras patologías depresivas, amitriptilina. Es un buen antidepresivo que controla bien el dolor. Ahora, dentro de los medicamentos que más se han estudiado está topiramato y la dosis debe ser de 50 a 100. El problema es que el topiramato baja de peso y puede producir problemas de memoria a corto plazo. El valproato de sodio también es una buena droga con dosis de 1000 miligramos una vez al día. El problema del valproato es que si la mujer quiere embarazarse, puede originar problemas en el feto, ovario poliquístico, malformaciones congénitas, etc. Otros fármacos son gabapentina y antidepresivos como fluoxetina y amitriptilina. Entonces, para yo tratar a un paciente con migraña, debo primero identificar los factores que estén desencadenando o cronificando esta migraña. Debo educar al paciente. Debo tratar la obesidad, buscar si hay maltrato, el uso excesivo de cafeína, el uso excesivo de medicación de AINES. Debo cambiar su estilo de vida, debo hacer dieta, ejercicio, mejorar su sueño, mejorar su estrés. Si ya veo que el paciente no mejora, doy un tratamiento preventivo. De elección a la cabeza, las guías dicen topiramato de 50 a 100 miligramos. Si no mejora, asociar amitriptilina o cambiar a otros como propanolol o flunarizina. Si veo que el paciente no mejora, ahora usamos medicamentos neuromoduladores, anticuerpos monoclonales que se usan una vez al mes de forma inyectable.
recién ha llegado al país. El problema es el costo, son como 10.000 soles mensuales que lo tienen que usar de por vida, pues no creo que todos lo puedan cubrir o los seguros puedan cubrir. Luego, también usamos para migraña crónica lo que es la toxina botulínica. La toxina botulínica en dosis de hasta 195 unidades hace que bloqueemos al sistema trigémino activador o trigémino vascular que va hacia el cuero cabelludo. Entonces yo voy a bloquear esta sensibilización periférica en 32 puntos alrededor de la cabeza y del cuello. Entonces voy a bloquear estas terminaciones nerviosas y voy a evitar la activación de este sistema trigémino vascular. Es bastante útil, bastante seguro, con buenos resultados, la toxina botulínica en migraña, pero recordemos, en migraña crónica, no en migraña episódica, es decir, no aquella que tiene dolor esporádico. En estos casos no, en migraña realmente crónica. Y si no mejora todo eso, estamos hablando de migrañas refractarias que tendríamos que combinar la toxina más los anticuerpos monoclonales, más un tratamiento antiepiléptico como topiramat, etc. Que son pocos raros, pocos casos. Frecuentemente ahora con la toxina botulínica estamos controlando bastante las migrañas crónicas. Bastante efectivo. Muy bien, eso sería todo en cuanto a cefalea. Si tienen alguna pregunta. Doctor, Sí, doctor, acerca de dime, te las cefaleas, escucho. como por ejemplo, ¿me escucha, doctor? Sí, te escucho. Sí, doctor. Acerca de las cefaleas en racimo, ¿por qué causan, por ejemplo, dolores en periodicidad, es decir, en un cierto horario? Y también, ¿cuáles serían las manifestaciones, aparte de dolor intermitente, como manifestaciones oculares? ¿Por qué ocurriría eso? Ok, entonces, recuerden que la migraña es una enfermedad que no tiene cura. Sabemos la fisiopatología, pero no sabemos cuál es el desencadenante. Ya sabemos que hay un porcentaje que se hereda. Entonces, es un dolor que te va a acompañar toda la vida, pero es siempre cíclico. Es decir, cada 2 meses, hay factores desencadenantes como el consumo de chocolate, vino, queso, que pueden producir y desencadenar un dolor de cabeza. Y lo típico es que sea un dolor retroocular o tengas fotopsias y luego el dolor va aumentando, ¿no? Entonces, esa sería una migraña clásica. Pero también hay otras migrañas que pueden tener dolor de cuello, pueden tener dolor hacia el brazo, pueden tener náuseas, vómitos, pueden tener intolerancia a ciertos alimentos, a la luz, al sonido. O sea, hay varias cosas que pueden desencadenar un dolor dependiendo del tipo de persona. Entonces, es bastante compleja. Parece sencillo, pero la migraña es una enfermedad discapacitante y muy compleja que varía de una persona a otra. Pero en general, los lineamientos descritos son los que les he dado. Muchas gracias, doctor. Doctor, disculpe. Dime. Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe. Mencionó que normalmente la migraña puede desaparecer a promedio de los 50 años, pero si no tiene cura, ¿por qué motivo sería que disminuye? No desaparece. La migraña nunca va a desaparecer. La migraña te va a acompañar toda la vida, sino que la presentación más habitual es entre los 18 a 49 años. En ese es el rango de edad donde aparece la migraña. Después de los 50 años, sospechar que una persona tenga migraña es poco probable porque la curva empieza a bajar. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un paciente de más de 50 años que tiene dolor, que nunca ha tenido dolor de cabeza, pensar que es una cefalea secundaria, un proceso expansivo, hay otra cosa que está originando. Ah, ya, solo A para eso el me inicio refiero. entonces. Sí, así es. Ah, ya, gracias, doctor.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, hemos acabado por hoy.